Este video es patrocinado por Squarespace, el mejor y más sencillo creador de sitios web. ¿Cómo se disolvió exactamente el ejército romano occidental durante el siglo V DC y cómo se borró el ejército más impresionante y masivo de la antigüedad durante el transcurso de un siglo aproximadamente? ¿Cuándo y dónde fueron las últimas regiones romanas registradas en el oeste? ¿Podemos incluso reconstruir cuándo y cómo fueron disueltos o destruidos? Intentemos descubrir la solución lenta de casi 100 años de duración del ejército romano occidental. La lenta muerte del Imperio Romano Occidental comenzó ya antes del fatídico evento de la víspera de Año Nuevo en 406, cuando grandes bandas de tribus germánicas comenzaron a cruzar el río Rin en números cada vez mayores, logrando así invadir Galia y Hispania en los años siguientes, lo que desencadenó la catastrófica cadena de reacción que finalmente terminaría con la disolución del Estado Romano Occidental. Comenzó ya con las guerras civiles del fin del siglo IV. El Imperio Romano, en constante guerra civil, nunca resolvió su problema de sucesión. Y así fueron innumerables emperadores, contrapuestos y usurpadores proclamados, los cuales se combatían casi todo el tiempo. No hay literalmente ni un solo siglo en la historia del Imperio Romano sin algún tipo de guerra civil, por supuesto no contando la última fase del Imperio Romano de Oriente, pero a medida que los problemas para el imperio aumentaban, también lo hacían. Las guerras civiles se volvieron frecuentes. Las que debilitaron al Imperio Romano Occidental fueron las batallas donde Magnus Maximus fue derrotado en 30.088 por Teodosio y la del río Tres Judus en 394, donde el emperador romano occidental y su magister medium Arveges también fueron vencidos por Teodosio. En ambas, el oeste perdió ante el este, destruyendo muchas regiones romanas occidentales. Sabemos que de nuevo Usari Arveges tenía dos límites de retiro en grupos de edad desde el frente del Rin aquí incluso antes de la batalla de los terceros para tener suficientes tropas contra Usari. Todos sabemos que más tarde Stilco tuvo que de nuevo agotar el Rima desde aquí de tropas para poder defender Italia contra las incursiones de otro Gaisers y Aleric principios de 400 s. Entonces, esto indica fuertemente que las tropas destruidas en 388 y 394 nunca se repusieron. Hemos discutido en detalle las razones por las cuales los tardíos romanos ya no estaban tan motivados para luchar por el imperio en esta visión aquí básicamente la calidad de la moneda y los beneficios reducidos por servir en el ejército desempeñaron un papel importante. Pero en el video futuro, también examinaré las otras razones por las que los tardíos romanos ya no estaban tan motivados para defender el imperio. Así, antes de la desgracia del 406 DC, el ejército romano occidental ya estaba debilitado por guerras civiles contra el oriental, según la mejor fuente, la Notitia Dignitatum, que detalla su estado tras la brecha fronteriza del Rin a finales del 406 o inicios del 47 DC. Este es un documento extremadamente notable que afortunadamente sobrevivió en forma de 4 copias medievales de los originales romanos. Describe con gran detalle fascinante la organización civil y unitaria del Imperio Romano Oriental y Occidental. La parte describiendo el este fue escrita cerca del 395 DC, y la del oeste alrededor de mediados del 420 DC. Así, este documento es invaluable para evaluar cómo estaba el estado del ejército occidental durante ese tiempo. Los 420 S fueron un momento en el que el imperio occidental de la mujer podría haberse recuperado debido al eficiente y capaz Magister Militium Constantius. El tercero fue brevemente emperador romano occidental en 421. Logró estabilizar el imperio tanto que si no hubieran ocurrido las últimas guerras civiles, el imperio occidental podría haber sobrevivido, pero lamentablemente, fue breve y murió en 421. Y así las tropas romanas occidentales continuaron disolviéndose. Desde el nuevo maestro podemos derivar las unidades de la mujer occidental con Mictatensis y Mimitae que estaban estacionadas a través. En el oeste, sin embargo, debemos tener mucho cuidado con el nuevo maestro Dignitatum, ya que no siempre es muy preciso, a veces omite cosas, tiene errores de traducciones medievales equivocadas e incluso no da números de unidades exactos. Por ejemplo,
No podemos deducir cuántas personas sirvieron en el Comité Romano Occidental y Limitanae en 425, comparado con, por ejemplo, 385. Realmente podemos hacer buenas suposiciones educadas. Lamentablemente, la tecnología actual para almacenar información permanentemente en dispositivos digitales no existía en el Imperio Romano. Sin cámaras de video ni Internet, aún somos afortunados de tener esas herramientas y usar el poder de Internet para crear sitios web increíbles. No hay constructor de sitios web más intuitivo que Squarespace, sin duda el más fácil de usar. ¿Has visto algo así en tu vida? No necesitas saber codificación, pues la optimización de motores de búsqueda está incluida y cuentas con las herramientas de análisis más potentes para conocer fuentes de tráfico, contenido relevante, geografía del público y más. Con solo unos clics y arrastrar y soltar, puedes crear sitios web impresionantes y súper optimizados desde el inicio. No importa si deseas crear un bloque de historia, claramente sobre la historia romana, o una tienda en línea para vender merchandising de Rome, Squarespace es la mejor opción al tener todas las herramientas necesarias integradas. Pienso en iniciar un blog sobre historia romana tardía tarde o temprano. Y cuando llegue el momento, puedes estar absolutamente seguro de que usaré Squarespace, así que no dudes y ve a squarespace.com para una prueba gratuita y cuando estés listo para lanzar, ve a Squarespace.com/meollanos para ahorrar un 10% en tu primera compra. Web o dominio. Al hacerlo, no solo tendrás un sitio genial, sino que apoyarás este canal y ayudarás a eliminar confusiones sobre romanos tardíos. Gracias amigo del periodo tardío romano. Así que volviendo a la Notitia Dignitatum, si tomamos la Notitia a primera vista, podríamos ser engañados para creer que todo estaba bien y bonito en los 420 s, que el ejército occidental había crecido increíblemente. Se mencionan 181 unidades para el oeste y solo 157 para el este. Así que la tía indica que en 425 después de Cristo el oeste tenía más tropas. Cabeza en 395. Seamos cuidadosos. Como dije, la Notica no nos da la fuerza de estas unidades antes de las guerras civiles del fin del siglo IV. Muchos historiadores asumen una fuerza total de los ejércitos del este y del oeste de alrededor de 500.000 hombres. El nuevo maestro nos dice que 97 de las unidades occidentales fueron creadas alrededor del 400 DC y que solo 84 eran de antes del 395 DC. Increíble, el Imperio Romano Occidental reclutó más del 50% del ejército tras 480. Es por eso que dije que debemos tener cuidado. En realidad esas 97 nuevas unidades comitatgenses se crearon a partir de aeropuertos Limitan. Así, los Limitana estaban siendo reetiquetados como comitatensis ahora. Por supuesto, algunos de ellos eran nuevos reclutas, por supuesto, principalmente reclutas germánicos de tribus acuáticas, pero la mayoría de los Limitan habían sido reetiquetados para ahora ser el más prestigioso comitatensis, donde, como sabes, Duda había adivinado correctamente nunca restaurado. Porque, debido a que la recaudación de impuestos del Estado romano occidental disminuía, como discutimos en varios videos. Grandes territorios ahora ocupados efectivamente por invasores extranjeros. Así, reclutar nuevas tropas se volvió cada vez más difícil, especialmente después de que África cayó en manos de los vándalos, extinguiendo así esta importante fuente de ingresos fiscales, por lo que podemos suponer que ya cuando se escribió la Nutritia Dignitatum para el oeste, es decir, alrededor del año 425, la fuerza del ejército occidental era solo la mitad de lo que había sido unos 40 años antes. Así que probablemente ya menos de 250.000 hombres. Está bien, ¿cómo se disolvió el ejército occidental desde mediados de 420 hasta el último bastión romano, el reino de Siagus, unos 60 años después? Bueno, esto es realmente complicado porque después de la Noticia Dignidad del Oeste después de 425, hay muy pocos documentos o inscripciones que detallen qué legión estaba estacionada exactamente y cuándo exactamente. Afortunadamente, sin embargo, existen algunas inscripciones o fuentes aquí y allá, y en combinación con una notetier podemos reconstruir al menos algunas cosas. Ganaste la liga con trucos, mencionada por última vez en 444 después de Cristo,
estacionada en Penounie, Brigitio. Es probable que fue destruido en las guerras contra los hunos a principios de 450 s. Se menciona de nuevo en el tiempo de Justiniano. Entonces, 100 años después, pero es poco probable que aún fuera una legión funcional. Probablemente solo el nombre sobrevivió. Lego II Italica fue mencionada estacionada en Laureacum en Noricum Repense alrededor del año 400, pero no sabemos qué pasó después. Sin embargo, fascinante, la Vita Santi Severini describe que incluso en los 470 s, eran llamados vigilas y exploratorios defendiendo Laureacum y otras ciudades de la región lo mejor que podían. Estas podrían ser las últimas unidades de la capa II Itálica o descendientes de las tropas de esa legión que mantienen la tradición de esa misma legión. La Liga U6 Victrix se menciona en inscripciones en Bretagne tan tarde como el principio del siglo V en Ibracam, York moderna. La mayoría de la legión se movió junto con la mayoría del ejército romano a Galie cuando Constantino sirvió en la Tercera en Gran Bretaña y retiró casi todas las tropas romanas de la isla. Los descendientes de la Legión V Victrix podrían haber mantenido un sistema militar organizado en Bretagne. Ya en el siglo V, podría haber sido la base para la leyenda de Arturo. Fascinante, el Notetr todavía ve a Gran Bretaña como parte del Imperio Romano, aunque ya no había tropas romanas oficiales allí a mediados de 420. La Legión de los Siete Jimina es otra legión de la que sabemos que estaba estacionada a principios del 400 en Castelligunas, el moderno León en España. Fue una limitana legión similar a la invasión Suibei en 409. Lo que le sucedió después es desconocido. La Legión X Gemina se sabe que fue estacionada en los primeros 400 s en Bentabona, en Penounie, bajo el mando del duque Spanunai Praime y en Norikiri Penses, al igual que con las otras legiones. No sabemos qué ocurrió. La Liga de 14 Gamina es otra legión interesante mencionada en la Notiche. Aún estacionado en los primeros 400 s en Carnuntum, Panunia. La noticia menciona una unidad cometa Kansas bajo el magíster militar como en eso. Probablemente el juego de 14 fue suficiente. Posiblemente se disolvió en los 430 s cuando la frontera del Danubio colapsó por constantes ataques de diversas tribus bárbaras. Finalmente, la Liga de 30 será una Victrix, mencionada estacionada alrededor del año 400 en Castravitera. La fortaleza militar en Colonia será una moderna Traiana actual. Santon. Esta legión posiblemente se disolvió tras el colapso de la frontera del Rin en 407 y años posteriores, pero no podemos deducirlo con alta precisión. ¿Qué ocurrió con las legiones occidentales y orientales, mencionadas principalmente por última vez en los primeros 400 s, excepto la Liga de 5 Macedónica, citada en una inscripción hasta 636 después de Cristo y posiblemente disuelta en las invasiones musulmanas de mediados del 600? Esta es la última legión mencionada, pero no significa que sea la última región, ya que como puedes ver las fuentes no son muy precisas aquí y desde la Mutita Dignitatum para el oeste fue escrita a mediados de 420 s. Simplemente desconocemos qué ocurrió después con varios de ellos. Algunos probablemente fueron asesinados en las batallas contra los invasores germánicos, otros probablemente fueron destruidos en las innumerables guerras civiles contra otras legiones romanas que siguieron a las invasiones después de 47, otros podrían haber decidido unirse a los bárbaros y seguir luchando como Freuderati, otros podrían haberse convertido en milicias independientes luchando para defender los últimos reductos romanos, como los mencionados en las Vita Santi Sevillini. Podrían haber continuado activos de forma reducida o sus descendientes defendiendo fuertes romanos locales o pequeñas ciudades hasta cerca de los 470 s. Otros quizás se disolvieron debido al desmoronamiento del Estado romano. No había más pago, otros podrían haber seguido luchando como legiones regulares al servicio de Roma bajo el mando de Ico en la batalla de las llanuras catalanas.
Algunos podrían haber aún existido en el tiempo de Majorian ayudando a restaurar el Imperio Occidental, que desafortunadamente fracasó como sabemos. Otros podrían haber luchado aún bajo Untamios y uno de sus hijos Antimiolus y murieron luchando contra los visigodos. Otros podrían haber luchado sin éxito contra los francos en el Siagadius en el 486 después de Cristo. Los descendientes de otras regiones podrían haber actuado a principios del 500 en el oeste manteniendo las tradiciones militares romanas de alguna forma, tal vez incluso usando sus escudos y equipo. Algunos de estos descendientes podrían haber ganado aún las banderas de combate de esta o aquella legión, luchando incluso bajo el agua Toyota o otros reyes germánicos. Salvaje, claro, ya no era una legión comprometida o limitada en ese momento. Estoy bastante seguro de que habría tantas historias increíbles que contar, pero dado que estos eran tiempos de caos absoluto y el colapso de toda una civilización. Fuentes literarias escasas. Entonces, no sabemos qué pasó con esas legiones tras mencionar las Latitia. No obstante, es seguro decir que este proceso fue lento y debió ser muy distinto en la región regente. Fue un tiempo de héroes y valientes defensores de las tradiciones romanas, donde algunos aún podrían haber luchado al oeste al estilo militar romano. Bien entrado los 500 s, pero desafortunadamente nunca lo sabremos con seguridad. Por favor, dale me gusta al video y suscríbete para no perderte futuros videos sobre la intrigante época del Imperio Romano tardío. Y por favor considere apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo y me gustaría especialmente agradecer a nuestra nueva GAL de apoyo Kaisar Sane. Muchas gracias, Sane, por apoyar este canal de una manera tan generosa. Este canal no sería posible sin nuestros increíbles patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube, y quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal de cualquier forma. Gracias Torawiki. Si deseas saber por qué los romanos tardíos ya no estaban tan motivados para defender su imperio, puedes ver este video en la esquina superior derecha, pero si estás más interesado en aprender por qué las legiones romanas tardías no eran inferiores a las legiones romanas tempranas, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a todos los amigos de la historia romana gratis Triago y Benevaliti.